Que inicie un ratito. ¿Qué ha pasado, Sergio? Listo, chicos, continuemos. A ver. Bueno, el día de ayer estábamos viendo competencias del gerente técnico moderno, ¿no? Habíamos entrado a ver qué competencias tiene un gerente técnico moderno, ¿ya? Esperemos que no- Ay, ya. Entonces, esta partecita ya la habíamos visto. Vamos a continuar. ¿Dónde está? Ya me bajé mucho. Bien. Las competencias que debe tener. Ya, las competencias que debe tener. Dentro de las competencias claves que debe tener un gerente técnico moderno, está algunas las que ya hemos hablado. Liderazgo y motivación. Dentro del liderazgo, ya para qué vamos a repetir, porque ya, yo creo que ya esa parte ya está clara, ¿verdad? Liderazgo y motivación, ya hemos visto incluso ayer. Dominio técnico y analítico. También, ya hemos visto qué tipo de dominio técnico y qué tipo de dominio analítico debe tener, sobre todo en la parte tecnológica, procesos de desarrollo, ya tiene que saber analizar tendencias del mercado, estar al día con datos para tomar las decisiones, bien. Comunicación efectiva. Esto sí es un punto importante que se debe manejar, que debemos tener todos la comunicación efectiva, porque es una habilidad que a nosotros como personas nos va a permitir traducir conceptos técnicos complejos, los vamos a poder traducir estos conceptos técnicos complejos a un lenguaje comercial y que sea claro. Específicamente para qué? Para esta stakeholder, o sea, para que nosotros podamos también explicar o para que las personas mismas nos entiendan, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar en términos técnicos a las personas, a nuestros clientes,
No es lo mismo dirigirse en en este lenguaje, en un lenguaje técnico, porque no nos van a entender, ¿verdad? Cuando ustedes les hablan a alguien que, o hablan con personas que no son del mismo área profesional, tienen sus propios términos, ¿no? Ciertas carreras. Entonces, cuando a veces nos hablan de términos o en sus términos que solo ellos entienden, a nosotros nos cuesta entendernos. A ver, ustedes que son estudiantes o profesionales en sí, ¿con qué profesionales les cuesta o a qué profesionales les cuesta entenderles por este tipo de lenguaje? ¿Qué profesiones creen que tienen su propio lenguaje de comunicación y que a veces es un poquito complicado entenderlos? Gregory, Licenciada, bueno, algunos tecnicismos que habla más sería en el área de medicina más que todo, por ujú, cómo fundamentan lo que está sucediendo con un paciente o terminologías que usan más que todo. exacto, ya tenemos una carrera, medicina. Lexi, Bueno, igual iba a decir medicina, pero también otra de las carreras que podría ser que tiene como que su propio lenguaje, me parece que podría ser lo de arquitectura, porque muchas veces hablan cosas y los mismos clientes no comprenden. Y también lo de los ingenieros de sistemas, por la ujú, programación de los programas y hasta las mismas piezas que se tiene en las piezas de sistemas. muy bien, ya. Mónica, ya, Mónica ya no está. Lisette, Buenas noches. Yo también en esa parte digo el tema, la profesión de los policías, porque ellos igual tienen su propio lenguaje muy bien. y sus métodos de cómo entenderse entre ambos. Sus códigos, ¿verdad? Tienen, hasta los radiomóviles tienen sus códigos con lo que ellos se comunican y saben cómo interpretarlos, ¿no? Espérenme un ratito. Estos mis perritos entran a molestar. Entonces, este lenguaje básicamente va a tener, no es muy claro para nosotros. En el caso de ellos, entre profesionales del mismo área se entienden, pero, por ejemplo, los médicos, cuando nos van a explicar de alguna enfermedad, si nos van a explicar en sus términos completos del área de medicina, no vamos a entender. Es lo mismo que viene un ingeniero de sistemas y nos va a decir, de su computadora está mal de su CPU, se ha arruinado su memoria RAM, no sé, por esto, por el otro, que le falta esto, que a veces nosotros no entendemos, ¿no? O cuesta entender. Entonces hay que tratar, y ahí es donde dice, entra la comunicación efectiva, que debemos tratar de utilizar esos conceptos técnicos que son complejos, tratarlos de transformar a un lenguaje comercial claro para que las personas o los clientes nos entiendan. Entonces ahí entraría mucho la comunicación efectiva para explicar, porque incluso como gerentes a veces tenemos que pedir alguna tarea y si la pedimos en términos muy técnicos, no nos van a entender. O nos dan algo general o no nos dan lo que necesitamos. En cambio, eh, si pedimos algo en términos más claros, pues nos van a ayudar o vamos a obtener una mejor respuesta también, ¿ya? O un mejor resultado. Visión estratégica y gestión del cambio. Bueno, esta capacidad va a permitir la visión estratégica. Empecemos con visión estratégica. A nosotros nos va a permitir anticipar escenarios futuros. Una vez que nosotros anticipamos ciertos escenarios futuros, con la gestión del cambio vamos a poder planificar y vamos a poder actuar.
cerro está horrible. Ahora, al momento de actuar también como agentes, ya sea como agentes de la visión estratégica o de la gestión del cambio, vamos a poder internamente transformar a la organización. Esta visión estratégica, chicos, nos tiene que permitir a nosotros anticipar el futuro. ¿Cómo? Es decir, si nosotros vamos a sacar una estrategia, más o menos tendríamos que tener una idea de cómo nos va a ir, porque se puede anticipar. Para eso es la visión estratégica. Nosotros tenemos que tener esa capacidad como gerentes de, si vamos a lanzar alguna estrategia, no sé, se viene, estamos en abril, ya para el Día de la Madre. Básicamente tenemos casi un mes para promocionar alguna estrategia y de acuerdo a mi visión estratégica, yo diría, ¿vamos a vender o no? Eso va a depender mucho del público objetivo que me estoy direccionando, ¿ya? Entonces, podría tener una tentativa de, vamos a vender 100 productos y en caso de que falte, podríamos hacer unos 20 productos más extras, por si acaso, ¿ya? Algo así. En la gestión del cambio, lo propio, una capacidad para cambiar. ¿Cómo cambiaríamos? Si llega el Día de la Madre y no hemos vendido los 100 productos, tendríamos que tener la habilidad de gestionar un cambio a último momento de alguna estrategia. ¿Para qué? Para realizar o llegar a la meta que uno se ha puesto, ¿no? Para llegar a la meta y cumplirla. Entonces, tendríamos que tener también esa capacidad en el tema de gestión del cambio. Inteligencia emocional y empatía. Dentro de la inteligencia emocional, debemos tener una habilidad para gestionar las relaciones interpersonales. Tener una habilidad para fomentar el trabajo en equipo y gestionar la diversidad en un contexto global, ¿ya? Ser empáticos. Si bien sí somos gerentes, pero debemos ser empáticos. Tenemos que también ponernos en el lugar de los empleados de más abajo para ciertas tareas y actividades que uno les pide. Tenemos que fomentar el equipo de trabajo porque trabajar en equipo ayuda más que trabajar como personas individuales. Entonces, el trabajo en equipo es colaborativo, cooperativo y se obtienen mejores resultados cuando uno fomenta el trabajo en equipo que el trabajo individual. Dirección de personas. Va a ser un enfoque en el desarrollo de capacitaciones, memorias del talento humano. Con esto se va a asegurar el crecimiento profesional del equipo. Dirección de personas es como de parte del recurso humano, pero todo gerente debe tener la capacidad de dirigir personas. Es por eso que algunos para postularse a cargos de gerencia o cargos gerenciales deben y les piden tener algún curso en manejo de personas o ahí entraría lo que yo les mencionaba, el curso de recursos humanos. También les ayuda. ¿Ya? Todas estas competencias resumen en el modelo de saber hacer. Son conocimientos técnicos. Todos los saber hacer van a ser los conocimientos técnicos. Querer hacer va a ser la inteligencia emocional y la motivación. Ya tenemos el saber hacer, querer hacer, y hasta aquí incluso en la parte de gerencia entran los saberes, ¿no? Y tenemos el poder hacer, que sería el liderazgo. Entonces tenemos esas 3 competencias. Pregunta de examen por si acaso. ¿Cuáles son las 3 competencias del gerente técnico? ¿Cuáles son las competencias del modelo? Vamos a poner esto. ¿Cuáles son las competencias claves del gerente técnico? En resumen, para que se den cuenta. Saber hacer, querer hacer y poder hacer. Vamos a ver ahora un videito, chicos, que va a explicar, similar a lo que les estaba explicando, pero para cerrar el tema de la parte de gerente, ¿ya? De la parte de las competencias claves o las competencias que debe tener un gerente. Bien, para luego pasar
al módulo 2. Con esto terminamos el módulo 1 y pasamos al módulo 2, planeación estratégica técnica. ¿Bien? Me avisan si no se escucha. ¿Qué es un gerente moderno? Para eso debemos definir qué es el gerente. Gerente lo podemos definir como esa persona que se encarga de administrar o gestionar una empresa o una entidad. Actualmente los podemos conocer como administradores, CEO, gerentes, presidentes, entre otros. Y entonces, ¿qué quiere decir moderno? Esto nos quiere decir que las habilidades y tareas de un gerente moderno han ido cambiando a través del tiempo. Antes los gerentes se enfocaban netamente en habilidades técnicas, como mercadeo, control de personal, control de tiempo. Es decir, no se ampliaban a más cosas, sino solo su tarea principal y en habilidades técnicas. Pero ahora ser un gerente va más allá de solo hacer bien las cosas o saber de algo. Ahora, en el siglo XXI, más allá de la tecnología y todo lo que nos ha traído, un gerente debe ser innovador, estratégico y siempre con la mejora continua. Pero bueno, ahora te vamos a explicar esas características y habilidades que deben tener esos gerentes modernos. También uno de los aspectos a tener en cuenta para un gerente en el siglo XXI. Estamos hablando de las virtudes. En este caso, para nosotros vamos a hablar de tres que consideramos importantes. Una de ellas es la determinación, que en un gerente se denomina como la búsqueda de una meta, demostrando valor, resistencia y coraje, donde se busca interno lo que se empezó, a pesar de los conflictos o adversidades que se puedan. La integridad, que es el estado en el que la persona cuenta con principios morales, rectitud, honestidad, una persona que cuenta con valor. Finalmente, un gerente optimista, que se refiere a aquel que percibe y evalúa las dificultades, problemas y derrotas como unos contratiempos circunstanciales, reconociendo lo mejor de la situación y tomando los aspectos positivos para generar un buen clima organizacional, crecimiento y productividad. Por tanto, Unas habilidades del gerente proactivo es aquel que toma el control de los acontecimientos, los riesgos y las consecuencias y la espera de decisiones, sino que se anticipan a diversas situaciones. El gerente alimenta el trabajo y se comparten habilidades, conocimientos, la productividad y la necesaria complementa los efectos propuestos. El gerente motivador descubre y potenciar esas fuerzas que impulsan los colaboradores a producir mejores resultados, donde estamos hablando de la habilidad de desempeño individual de cada área. La comunicación asertiva en los gerentes es una importante habilidad para expresarse de manera clara, directa y equilibrada, con el fin de comunicar ideas y opiniones sin el propósito de herir sus colaboradores. otra de las habilidades que debe tener un gerente en los tiempos modernos es el tema de dominar y administrar todos los campos laborales que tiene la población, así que para generar bienestar y una tranquilidad frente a todos estos. Así que también está el tema de las negociaciones para con los beneficiarios, con los clientes, y poder que estos generen un mayor beneficio en un futuro para con la compañía. Asimismo, también está el tema del manejo de las TICs, el manejo de herramientas, de aplicaciones que puedan mejorar para con la compañía con las nuevas tecnologías que puedan impulsar la compañía y generar mejores espacios. Y el tema de las interrelaciones con las personas, el tema del socio laboral y apoyar todos esos campos, todos los beneficios y todas estas cosas que pueden generar mayor ámbito laboral en toda la organización. Hola, hoy les vengo a hablar de algunas características de los líderes modernos, los gerentes modernos, y es su sentido de adaptabilidad. Ellos se adaptan a las nuevas situaciones, tienen una mente muy abierta siempre para estar en búsqueda de nuevas soluciones, para estar en aprendizaje continuo, están preparados para asumir los riesgos del día a día. De esta misma manera, tienen un sentido de liderazgo para definirle al equipo en dónde estamos y hacia dónde vamos. Otra de las características fundamentales de los gerentes modernos es el sentido
con el componente humano. Ese componente humano que tiene que priorizarse, que hace que tenga que conocer a sus colaboradores, conocer los roles de ellos, tener empatía, tener sintonía con ellos, pues para lograr como tal delegar tareas hacia el equipo y que el equipo tenga credibilidad en ellos. Tienen un compromiso fundamental precisamente con los colaboradores. Y construir un modelo de saber querer hacer las cosas. Es parte de habilidades que debe tener, de características para llevar a su equipo a cumplir una meta. Pero no solo eso, saber tratar a la gente, saber mirar esa acción estratégica y esa mejora continua. ¿Y tú te consideras un gerente moderno? Bien. ¿No se escuchaba, chicos, el video o sí? A ver, recién estoy viendo el mensaje porque yo estaba en la presentación. ¿Se ha escuchado o no? A ver, tengo dos manos. Ingeniera, Sí. buenas noches, disculpe. Quisiera pedirle un favor. No sé si estos videos nos puedan tal vez facilitar en Google Drive para que lo podamos revisar bien, porque no se escuchaba bien el audio y estaba un poco entrecortada la imagen. Tal vez Ya. todos estos recursos puedan también colocar juntamente con las grabaciones. Sí, yo les voy a pasar la diapositiva. Ahorita les voy a ir pasando por si algún video no se ve. Esto está al final. Bueno, este es de la primera semana, ¿ya? Les voy a pasar entonces ahorita. Solo que lo voy a guardar con otro nombre para que ustedes lo vean. En caso de que... ¿Dónde está? Voy a guardarlo en el escritorio. Voy a poner primer semana. Eso significa PS, ¿ya? Aquí más. Y les lo voy a cargar ahorita. Para que lo puedan revisar también. Y de paso les va a servir. O bueno, sí o sí lo tienen que revisar para el repaso en su caso de ustedes, ¿no? Para que den el repaso. Les voy a pasar así en diapositiva, chicos, ni siquiera en PDF, porque en PDF no van a poder ver los videos. En cambio, en diapositiva, sí. Me avisan, así que les llegue, por favor. Ya lo envié. Y ahora sí vuelvo. Ya, así ustedes lo van a poder ver a detalle. Lisette, ¿tiene alguna duda, consulta? Listo, gracias. A ver, creo que ya les va a llegar para que puedan ver los videitos, incluso como dice su compañero, más a detalle, ¿ya? Pero eso es todo lo que hemos avanzado en esta semana. Creo que ya les llegó, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, ya llegó. Ya, perfecto. Bien. Entonces, en resumen, ¿dónde está? En resumen, aquí nos está dando básicamente como experiencias de jóvenes que igual están trabajando en esa área y les explican o les mencionan todas las características que hemos hablado aquí. Paralelamente a estas que está aquí, nos han mencionado otras también, ¿ya? Por ejemplo, una de esas era la comunicación asertiva. Ya nos mencionaba la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? A ver. ¿Quién sabe, chicos? Comunicación asertiva. Ingeniero, no sé si se puede poner ejemplo con preguntas de asertividad, ¿no? Por ejemplo, poner soluciones. ¿Cómo podemos mejorar esto? Podríamos preguntar al equipo sobre algún punto, ¿no? Sobre alguna actividad, ya sea que esté haciéndose y de pronto hay alguna falla, alguna falta de alguna
a la actividad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Ya. ¿Qué necesitas para completar esto? Quiere más ejemplos. ¿No? Esos son ejemplos, ¿no? Y encontraremos una solución funcional a eso porque se necesita, creo que, un lenguaje o una comunicación asertiva con preguntas que pueden ayudar también a que las personas del equipo pues puedan trabajar en qué están cometiendo algún tipo de falencia y en qué necesitan ayuda, ¿no? No sé, eso. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, por lo general existen 3 pasos para realizar una comunicación asertiva. 1 es expresar cómo se siente, cómo nos sentimos. ¿Ya? 2, manifestar lo que pensamos. Manifestar lo que pensamos. ¿Ya? Y 3, decir lo que uno quiere que suceda. Obviamente, estas 3 acciones se van a realizar sin el fin de agredir a ninguna otra persona, ¿no? Sin el fin de agredir a los demás, sin querer, a ver cómo les puedo decir, sin querer someterse a la voluntad de otros, ¿no? A la voluntad ajena, se podría decir, ¿ya? Pero ayudaría, ¿no? Esas preguntitas. Expresa cómo te sientes, manifiestas lo que piensas, no sé, decimos lo que pensamos y decimos lo que queremos que suceda. Repito, sin el fin de querer agredir a alguna persona, porque a veces podemos decir lo que pensamos, pero con el fin o con el afán de agredir a alguien. Entonces, esa no es la idea, ¿ya? Esa no es la idea de este lenguaje, ¿no? Por algo es una comunicación asertiva. Entonces, tenemos que buscar la forma más correcta de decir todas estas palabras. Y como mencionaba también su compañero, ¿no? Hace un momento. Bien, con eso cerraríamos el tema del módulo 1. No sé si tienen alguna duda, consulta. Nadie más. Ahora, ¿por qué toco el tema de la comunicación asertiva? Porque un gerente va a tener mucho, ¿cómo les digo? A ver, voy a buscar las palabras correctas. Un gerente debe utilizar una comunicación asertiva con todo su personal. ¿Cuándo y cómo? Les pongo un ejemplo. Puede utilizarlo para establecer límites. ¿Qué tal? Si nos van a presentar, nos van a pedir un informe, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo le diría que no puedo hacer ahorita ese informe a ya sea mi gerente o yo como gerente indicar a otra persona, ¿ya? O cómo las personas de abajo podrían hablar con el gerente estableciendo un límite. Podrían decir, entiendo que este informe es urgente, pero actualmente tengo o estoy con mucha carga de trabajo. Podemos revisar la fecha de entrega o priorizar tal vez la tarea, priorizar primero esta tarea, pero las otras tareas las dejamos pendientes para otra fecha. Sería una forma. ¿Ya? Ahora, tal vez para corregir como gerentes, ¿cómo yo le corrijo a algún encargado de otra área o algún empleado? ¿Cómo yo le corrijo sin retar, sin gritar? Porque esa es la peor forma, ¿no? De corrección ante un compañero de trabajo. Cuando hace algo mal o está presentando varios errores en su trabajo, por lo general los jefes van y a uno les gritan, ¿no? Esto está mal, no sirve, no sabes hacer, y etcétera. No sé si alguien ha tenido así algún jefe. Por eso algunos dicen, ay, no, mi jefe es malo, mi jefe me grita, mi jefe me maltrata, ¿ya? O el director, todos le temen al director. ¿Por qué? Porque el director les corrige de una forma mala, de una forma incorrecta. Pero tal vez podría mencionar el gerente utilizando la comunicación asertiva. No sé, les podría decir, he notado que los últimos informes han tenido errores en las cifras. Necesito que revises el trabajo con más detalle antes de enviármelo.
o antes de que me envíes el trabajo, debes revisarlo o necesito que lo revises con más detalle. Eso es una comunicación asertiva. Incluso afecta mucho el tono, como lo estamos diciendo. Ahora, por ahí queremos decir no. Vamos a decir no a algo. Podría ser, no sé, nos están presentando un proyecto, nos están pidiendo un proyecto para participar en un proyecto, pero nosotros vemos que no es viable para nuestra empresa, o sea, no nos conviene. Pero tampoco puedo decir, no, este proyecto no conviene a mi empresa, por tal motivo no podemos, no vamos a participar. No, hay que buscar la forma correcta incluso de decir no. Gracias por pensar en mí o gracias por pensar en nosotros, gracias por pensar en nuestra empresa para este proyecto. Pero en este momento no podemos comprometernos a realizarlo con la calidad necesaria o con la calidad que se necesita, o no podemos comprometernos a realizarlos con los estándares que implica el proyecto o con los estándares que nos están pidiendo. Entonces hay un sinfín de formas de utilizar la comunicación asertiva. Eso es lo que se está trabajando más que todo en los gerentes modernos. Se puede aplicar esta comunicación asertiva en la vida cotidiana. Podemos utilizar también la comunicación asertiva cuando hablamos con amigos, con familiares, ¿no? Pero siempre utilizando la forma correcta. La idea no es atacarlos, como les digo. No es evitar que nuestros clientes, consumidores, sientan que los estamos atacando, que los estamos regañando. Porque a veces cuando contestamos de una forma incorrecta al cliente, se molesta, ¿verdad, chicos? El cliente se va a molestar. Y pues ahí ya o perdemos el cliente o va a salir afuera y va a hablar mal de nosotros y por ende va a hablar mal de la empresa. Porque ustedes saben que por uno pagan todos. Y basta que uno del personal de trabajo haya tratado mal a un cliente, el cliente va a decir, los de la empresa son así. Entonces de ahí ya nos juega mal ese comentario. Bien, por eso la comunicación asertiva es notable o hay que utilizarlo como gerentes. Eso sí, lo pueden ustedes estudiar, repasar, practicar incluso al momento de responder, ¿ya? Esos ejemplos igual se los voy a poner aquí ya. Varios ejemplos estaban en el videito, pero como no se han escuchado, como me mencionan, se los voy a escribir. ¿Listo? Con eso terminamos el módulo 1. Pasemos al módulo 2. Bien, no hay más consultas hasta ahí, ¿verdad? Todo ok, manden manitos, si no hay más consultas. Sus manitos, despierten, chicos. Gracias, Lexi. Abigail, Franz, Erika, Mónica, Celeste. Bien. Gracias, chicos. Somos 58 y solo hay unas cuantas manitos. Y los mismos. Bien. Los que están participando ya saben, chicos, se ganan un puntito cada que participan. Y bueno, al final se pueden ganar la bequita. ¿Litsi? Sí, licenciada. Sí, la escucho. Levanta la manito. Se ha equivocado, era del icono. Sí, creo que sí. Ya, perfecto. Pensé que tenía un comentario. Listo. Gracias. La manito, voy a bajar todas las manitos. Bien, pasemos al siguiente módulo, ¿ya? En el siguiente módulo vamos a ver la planeación estratégica técnica. Vamos a empezar. Si ustedes recuerdan, dentro del primer tema, uno de los primeros conceptos, mírenlo, tienen que estudiar harto, chicos. Uno de los primeros conceptos aquí. Los pilares clave de la gerencia técnica eran planificación estratégica, organización y procesos, dirección y liderazgo, control de gestión. Y a esto lo hemos añadido gestión de recursos, pero que si nos da el tiempo vamos a ver esta partecita. Y si no, vamos a ver lo que nos muestra. Planeación, organización, dirección y control. ¿Ya? Si se fijan los módulos, vamos a ver planeación, gestión, que en este caso va a ser cómo gestionar proyectos técnicos,
Gestión de operaciones y mantenimiento, que aquí vamos a ver el control. Tenemos la innovación y el liderazgo. Básicamente son los puntos que estamos mencionando. Lo vamos a ir analizando a detalle. Vamos a comenzar con la planeación estratégica técnica, que es el que estamos viendo aquí, ¿ya? ¿Qué es entonces la planeación? Ahora vamos a ver a más detalle este punto. Lo hemos visto, pero lo vamos a ver a profundidad, ¿ya? Este se va a aplicar al proceso sistemático, ¿ya? Este proceso sistemático nos va a permitir a nosotros traducir la visión y misión de una organización. Nos va a permitir traducir objetivos y que estos objetivos sean medibles. Y también obtengamos resultados tangibles. ¿Ya? Se puede hacer un análisis entre 3 a 5 años. Vamos a ver. Podemos elegir alguna empresa o podemos nosotros crear una empresa, ¿ya? Implica analizar el entorno, asignar recursos, podemos alinear departamentos para mejorar la competitividad y alcanzar el éxito a largo plazo. Bien, entonces, dentro de la planeación, paralelamente a que vemos la misión y visión, vamos a traducir la visión y misión, tiene sus componentes, ¿ya? Antes de pasar a los componentes y fases clave, aquí está la misión y visión. Entonces, entremos a componentes y fases clave, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes y fases claves de la planeación estratégica? Lo primero, el análisis situacional, que va a ser el FODA y el PESTEL. Que estos nos permiten hacer un diagnóstico interno y externo para conocer el entorno. Entonces son dos análisis, ¿ya? El análisis FODA y el análisis PESTEL. Vamos a aprender a hacer ahora. Yo sé que deben saber la mayoría, pero tenemos que tener claro para qué sirve el FODA y para qué sirve el análisis PESTEL, ¿ya? Estos son análisis situacionales que nos va a permitir estos dos análisis realizar un diagnóstico interno y externo. Luego tenemos que definir misión, visión y valores. Eso nos va a permitir a nosotros tener una dirección estratégica fundamental. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la visión? ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son los valores básicos que debe tener una empresa? ¿Ya? Eso tenemos que saber, manejar los conceptos básicos y elaborar una misión y visión. Vamos a hacer una práctica hoy, ¿ya? Formulación de estrategias y metas SMART. Esto nos va a servir a nosotros para establecer los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo límite. Implementación. Vamos a hacer un plan de acción. Una vez que hayamos definido el FODA, el análisis PESTEL, una vez que tengamos la misión, visión, los valores y que hayamos creado las estrategias y las metas SMART, realizamos el plan de acción. En el plan de acción se van a asignar los recursos y se va a empezar con la ejecución de las técnicas definidas. Empezamos a ejecutar. Y finalmente, entramos a la evaluación y control, que serían los KPIs. En esta parte vamos a hacer un monitoreo constante del progreso y vamos a hacer un ajuste ante desviaciones o cambios en el entorno, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que aplicar, chicos, todo esto, ¿para qué? Para tener un proyecto. Y con este proyecto nosotros vamos a trabajar en el módulo siguiente, gestión de proyectos técnicos. Pero para poder realizar el proyecto técnico, nosotros tenemos que aprender a manejar lo que estamos viendo ahorita. FODA, PESTEL, misión, visión, valores, estrategias y metas de SMART, plan de acción y KPIs, ¿ya? Nos vamos a inventar, ese va a ser su proyecto final para ustedes, ¿ya? Dentro del examen final, hemos quedado que cada sábado yo les voy a tomar los 2 sábados un repaso que no es obligatorio, un repaso de 10 preguntitas. ¿Para qué? Porque va a ser el resumen. Hasta aquí avanzamos hoy y ya van a tener un resumen de toda esta parte.
Se va a resumir entre 10 a 15 preguntitas y esas mismas preguntas van a entrar en el examen final, recuerden, ¿ya? Paralelamente a eso van a hacer un pequeño proyecto que igual se les va a pedir que lo suban en el examen final. ¿Por qué motivo? Son 60 preguntas que se hace, chicos. Yo solo les voy a hacer entre 30 a 40. Y el otro 20%, si fueran 40 o si fueran 30, el otro 30% va a ser el proyecto. ¿Qué hay que hacer en el proyecto? Lo que estamos avanzando ahora. Ustedes eligen una empresa, la que ustedes quieran, y tenemos que hacer su análisis FODA, su análisis PESTEL, su misión, visión, valores, por lo menos unas 5 estrategias y sus metas SMART, y tenemos que hacer la implementación del plan de acción. Y finalmente, hacer la evaluación y el control de las KPIs, ¿ya? Este es el proyecto. Yo lo voy a marcar aquí con rojo, porque este es el proyecto que vamos a realizar. Yo les voy a dar un ejemplo. Lo vamos a desarrollar. El día lunes vamos a armar todo esto para que ustedes hagan lo mismo, ¿ya? Beneficios de la aplicación. ¿Qué beneficios vamos a tener una vez que tengamos nuestro proyecto? No les voy a ir pidiendo ahorita el proyecto porque, como les decía, el siguiente punto ya es crear el proyecto, ¿ya? Si van haciendo la clase conmigo, ya van a tener el proyecto finalizado al finalizar el curso. Beneficios de la aplicación. Enfoque y dirección. Es uno de los beneficios. Vamos a tener un enfoque y dirección. Si hacemos y seguimos la planeación de la forma correcta y como nos pide, entonces vamos a tener dentro de los beneficios un enfoque y dirección. Esto va a aclarar el futuro deseado y las metas de la empresa. También vamos a tener una optimización de recursos, es decir, se va a priorizar esfuerzos en actividades de alto impacto evitando dispersión. O sea, vamos a optimizar los recursos, cualquier, puede ser recurso humano, recurso físico, recurso tecnológico. Entonces, se priorizan los esfuerzos a ciertas actividades y va a tener nuestra actividad principal un mayor impacto. Proactividad. Va a anticipar cambios en el mercado para ajustar estrategias. De acuerdo a la proactividad del proyecto, proactividad del personal, proactividad de las estrategias, podemos anticipar cambios en el mercado. Y finalmente tenemos uno de los últimos beneficios de la aplicación, es la alineación interna. ¿Qué va a hacer? Va a fomentar la coordinación entre los departamentos. ¿Ya? En resumen, la planeación estratégica no es un documento estático, sino es una herramienta de gestión dinámica que requiere revisión constante. ¿Por qué? Porque se asume que esta planeación estratégica tiene que ser un documento innovador, tiene que ser un documento, como hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Que el gerente tiene que adaptarse al cambio. Entonces, si el gerente se adapta al cambio, la planeación estratégica tiene que hacer lo mismo, se tiene que adaptar al cambio. Por eso dice que es un documento dinámico y no estático, porque constantemente se lo revisa y se lo cambia, se lo adecúa al tiempo que estamos, ¿ya? Es así que somos también gerentes modernos, porque si somos antiguos, vamos a utilizar una sola planeación que es estática y que no se mueve. O sea, no hay opción de cambio. Que hay algunas empresas que trabajan así. ¿Ya? Y estas empresas que trabajan así son las que mayormente están cerrando, chicos. ¿Por qué? Porque no innovan, no crean algo diferente. Y la competencia está ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cerrar la empresa. Es algo que no queremos que nos pase o que pase a la empresa que estamos utilizando, ¿ya? Vamos a ver un poco del concepto de lo que tenemos que hacer. El análisis FODA, el análisis PESTEL, cómo se crea. Vamos a ver conceptos de estos. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a crear la empresa en el siguiente módulo, ya los tengamos más definidos, ¿ya? Bien, empecemos con el análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? El análisis FODA va a ser se puede decir, bueno, ya lo he dicho en análisis, ¿ya? Que nos va a permitir a nosotros, o un evaluador, lo vamos a llamar así, ¿ya? El análisis FODA es un evaluador que nos permite a nosotros registrar factores internos, es decir, todos los factores internos que tiene la empresa
y los factores externos, que sería lo que pasa afuera de la empresa, ¿ya? Dentro de estos factores se puede enfocar la tecnología, la infraestructura y diferentes procesos. También nos va a permitir identificar ventajas competitivas, ya sean tecnológicas o brechas de capacidad, es decir, en qué estamos fallando, nuevas tendencias y riesgos de seguridad o competencia para mejorar en la planificación estratégica. Todo lo nuevo, todas las tendencias de afuera en el análisis externo. Y todo lo interno también entramos, riesgos internos, riesgos externos. ¿Bien? Aquí tengo un pequeño ejemplo. Una empresa va a evaluar su infraestructura. ¿Ya? La empresa, cualquier empresa, a ver, aquí nos inventemos. A ver, la aduana. Ubican el nuevo edificio aquí en Tarija, chicos. En general, los que no están en Tarija han debido escuchar en las noticias que incluso han detenido a las personas responsables de ese edificio. Ha sido full noticia de aquí de Tarija, ¿no? Ya vamos a imaginarnos ese edificio ahí que está parado, terminado pero parado, ¿ya? La empresa va a evaluar la infraestructura. Al evaluar la infraestructura, primero va a sacar las debilidades de la infraestructura. ¿Qué debilidades tiene el edificio? ¿Qué debilidades tiene? Eso sería un análisis interno, ¿ya? Luego, una vez que tengamos las debilidades, esto lo puede migrar a la nube. Eso quiere decir que es una oportunidad de la infraestructura para migrar a la nube, dice, es una oportunidad. ¿Qué va a migrar a la nube? Puede migrar dentro del edificio nuevas oportunidades que va a tener afuera la infraestructura. A ver, ¿qué puede tener? No sé, está en una ubicación exacta, tiene un parqueo afuera, está en plena avenida, y esas son oportunidades que podrían ofrecer o ayudar. Se va protegiéndose de la falta de escalabilidad, dice, es una amenaza. Se va a proteger de una falta de escalabilidad. En este caso, una amenaza sería que no tiene internet, no hay puntos de internet, acceso a internet, ahí para nuestro edificio. Y tiene, usando su equipo de TI capacitado, es una fortaleza. Tiene muy buenos equipos de ese edificio, lo que se ha visto, tanto en tecnología como en inmobiliario, entonces va a ser una fortaleza, ¿no? Pero ustedes ya saben cómo hacer un análisis FODA, ¿verdad? Los componentes del FODA. Fortalezas. Las fortalezas es un análisis interno. Debilidades es un análisis interno. Todo lo interno es lo que pasa dentro de la empresa. En fortalezas podemos analizar tecnologías propietarias, alta capacidad técnica, infraestructura sólida, software actualizado, talento humano calificado. Ahí ya tenemos una fortaleza. Debilidades. Software obsoleto, falta de personal capacitado, infraestructura deficiente, procesos manuales, presupuesto limitado para tecnología, ya todo lo que nos falta dentro de la empresa. Y por lo general, la casilla de debilidades es la más grande o la más amplia para las empresas, más que las fortalezas. Siempre pasa, eso es normal. Y tenemos el análisis externo, que sería oportunidades y amenazas. En las oportunidades podemos ver adopción de nuevas tecnologías, alianzas tecnológicas, cambios normativos, automatización, entre otros. Y entre las amenazas, ciberataques, competidores con mejor tecnología, entraría la competencia, obsolencia tecnológica rápida, dependiendo de los equipos que uno tiene o al acceso al tipo de tecnología, cambios regulatorios, aquí en amenazas pueden entrar cambios climáticos, cambios políticos, licencias, ¿ya? Entraría todo eso. Serían los componentes del análisis FODA. La estructura que se maneja es esta, la matriz FODA o FODA o DAFO, ¿ya? Tengo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por lo general, esta es la estructura, porque tenemos el análisis interno y el análisis externo. Entonces, utilizando esta plantilla, ustedes pueden crear el análisis FODA. Mientras esté dividido en 4, no es necesario que pongan este círculo, lo pueden hacer dividido en 4, ¿ya? Finalmente tenía un videito, pero el videito es largo, que les va a explicar el resumen del punto 1.
para luego pasar al siguiente análisis PESTEL, ya. Con el tiempo que tenemos no nos va a dar porque el video creo que dura un poquito más. A ver, ¿cuánto dura el video? Bienvenidos una vez más a Economía. Quiero saber. Si es así, por favor, suscríbete también. Son casi los 5 minutos que va a durar. Pero como vamos a empezar haciendo el análisis FODA de nuestra empresa, la tarea que tienen, chicos, para el día martes es elegir una empresa que ustedes vean conveniente. Ya, la empresa que ustedes quieran. Si alguien tiene su propio emprendimiento, lo puede hacer en su emprendimiento. Ya. Yo igual voy a traer una empresa, voy a elegir y en base a eso vamos a ir haciendo un análisis. Yo voy a tomar una empresa que todos conozcan para que todos colaboren al momento de realizar todos estos estudios. Porque como les digo, el punto 2 es elaborar el proyecto. Y de esta forma se elaboran los proyectos. Ustedes tienen que saber elaborar los proyectos como gerentes. Es muy importante que sepamos eso. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, chicos? Ya no nos ha dado el tiempo para hacer la práctica, pero el día lunes tienen que venir todos con su propia empresa. Eso va a ser parte de su examen o proyecto final. Buenas noches, ingeniera. Martes, ingeniera. Ay, perdón. Roberto, gracias. Una consulta. ¿Únicamente la tarea sería elegir una empresa? Sí, una, a la que ustedes tengan acceso de la información o Ya. sea fácil obtener la información si van a investigarla, ¿ya? Ya. Ok. Nada más. Esa Me sería queda la claro, tarea. gracias. Y ya les he pasado la diapositiva para que estudien y repasen. Entre el sábado o el domingo yo les voy a compartir el enlace por formulario de Google para que ustedes den el examen. El repaso en sí no es obligatorio, pero yo les recomiendo que una vez que finalicen el repaso, les va a dar una nota, chicos, para que ustedes midan cuánto de conocimiento tienen. Yo les recomiendo que guarden el formulario al finalizar el formulario para que ya tengan las preguntas y cuando sea el examen final son 41 diapositivas. Ya no estudien las 41 diapositivas, solo repasen las 10 o 15 preguntas, nada más, porque van a ser las mismas. Ya, es como una ayuda para ustedes, porque la idea del curso no es reprobarlos, no es llenarlos de tarea. La idea de los cursos es que ustedes aprendan algo, se capaciten y también obtengan el certificado que les va a ayudar curricularmente, ¿no? Entonces, por eso el curso no es, los repasos no son complicados. Mañana o el domingo, Erika, los repasos tienen una duración de 24 horas. Si yo lo publico sábado en la noche a las 10, ustedes tienen hasta el domingo a las 10. Si lo publico domingo a las 10, tienen hasta el lunes 10 de la noche. Ya, 24 horas habilitado. Sí, está bien, María. Los que tienen la otra clase, continúen, chicos, ya, la otra clase. Nosotros vamos a quedar aquí. Yo les voy a mandar. No se preocupen. El primer formulario, cuando ustedes vean el primer formulario, ya van a tener una idea de cómo va a ser el examen final. Así que no se preocupen, no se asusten. No tiene validez la nota, solamente la nota que les va a dar es para medir el conocimiento. Nada más, ¿sí? Cualquier duda o consulta, el día martes. Claro, el día martes directamente nos vemos, no es el lunes, sí. El día martes, cualquier duda o consulta, hablamos después de la clase, ¿sí? Quedamos hasta aquí, chicos, ya les he compartido y repasen, bueno. No se olviden la tareita para el día martes. Gracias, ingeniera. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Martes.